¿Sientes que el mercado cripto es un caos imposible de entender? ¿Te paraliza el miedo de no saber si estás tomando las decisiones correctas o perdiéndote la oportunidad de tu vida? Hoy voy a ayudarte a despejar todas esas dudas. Voy a compartirte mi análisis profesional del mercado cripto, pero no con palabras complicadas ni promesas vacías. Te mostraré una metodología clara y práctica para que tú mismo puedas replicarla. Un plan para invertir con confianza independientemente de si Bitcoin sube, baja o da vueltas en círculos. Así que, si alguna vez has sentido incertidumbre sobre qué hacer con tus criptos, este vídeo es para ti. ¡Empezamos! No estoy aquí para decirte si Bitcoin llegará a la luna o se estrellará contra la Tierra. Estoy aquí para enseñarte cómo construir una tesis de inversión sólida. ¿Por qué? Porque una tesis es lo único que te permitirá actuar con seguridad sin importar lo que haga el mercado. Eso es lo que haremos hoy. Analizaré gráficos clave del mercado, validaremos ese análisis con datos objetivos y concretos y construiremos una perspectiva clara para que puedas tomar decisiones informadas. Y lo más importante, entenderás por qué el próximo movimiento, ya sea alcista o bajista, no debería preocuparte. Antes de mirar gráficos, necesitamos entender el estado actual del mercado. Vamos a ello. Fíjate, aquí tenemos el índice de miedo y codicia. Este índice de miedo y codicia, ahora mismo, está en 76. Esto es importante. Es importante cómo va variando. Aquí puedes ver la fluctuación desde el año 2018 hasta ahora. En un vídeo, si te acuerdas, lo que te comenté además es unos valores muy interesantes con los cuales incluso puedes invertir con este índice. Esos valores, si lo recuerdas, eran comprar en valor 50 y vender en valor 90. La zona de 90 es un nivel del índice que cuando se toca, realmente a partir de ahí el índice cae. ¿Y eso qué quiere decir al final si cae este índice? Pues que también está cayendo el mercado. Porque el mercado pasa de una avaricia extrema a empieza a tener miedo, ¿vale? Y eso es lo que nos puede hacer ver este índice. Vale, y en este momento, ¿cómo estamos en ese índice? Vamos a verlo más de cerca y fíjate las fluctuaciones que ha habido en el último año, por ejemplo, y que alrededor del 22-23 de noviembre estuvo en su punto máximo, 93 llegó. Ahora mismo, pues estamos en ese 76, con lo cual está bajando, ha bajado. No ha bajado muchísimo, pero ha bajado, con lo cual no está en esa avaricia extrema. Este es un primer indicador de lo que nos puede dejar ver el mercado. Debes entender que si el miedo domina, puede haber oportunidades. Vamos a ver ahora el índice de All Season. Vamos a ver en qué valores está y fíjate que igualmente en finales de noviembre, principios de diciembre, este índice estaba en Altcoin Season, como dice aquí, por encima de valor 75. Esto ha ido variando. Fíjate ahora que ese valor es 65, con lo cual ya no estábamos en la Altcoin Season. Estamos aquí en la zona intermedia, en la que no se considera que es la temporada alta de las altcoins. Esta es otra perspectiva para saber si estamos en una época en la que la gente está comprando muchas altcoins. Tal y como vemos aquí, pues, no estamos en temporada de altcoin season, aunque date cuenta que esto cambia muy rápidamente. De momento, ahora mismo este índice nos está indicando esto. Vamos a ver ahora otra perspectiva, las liquidaciones recientes. Aquí a través de CoinGlass, esta página nos permite observar estas liquidaciones. Más allá de toda esa información, nos interesa sobre todo esta última parte, cómo se ha producido o en qué volumen se han producido estas liquidaciones últimamente. Y si te fijas, el día 9 de diciembre hubo esta gran liquidación de largos, ¿vale? Fue ese momento en el que vimos esa caída del mercado. Es una muy fuerte liquidación, ¿vale? Porque si viéramos a lo largo del tiempo, es una de las liquidaciones más altas que ha habido. Fíjate que ocurra ese hecho, es bueno que haya todas estas liquidaciones, nos está diciendo de alguna forma que se está limpiando las posiciones débiles en el mercado.
Un mercado limpio es un mercado sano, podríamos decir. Con lo cual eso ya se ha producido. Vamos a ver ahora el apalancamiento de los inversores. A través de esta página de CryptoQuant, lo que podemos ver es ese ratio estimado del apalancamiento del inversor. Si los inversores están demasiado endeudados, las caídas pueden ser peligrosas. Y el ratio ahora mismo, si lo observas, está, bueno, relativamente está subiendo, pero está bastante más bajo que los niveles a los que había llegado en 2022. Eso, dentro de este escenario, no está con un ratio demasiado peligroso en ese caso. Con lo cual estamos en esa perspectiva que nos puede aportar un valor interesante. Y ahora vamos a ver cómo el dinero inteligente se está posicionando. El dinero institucional, ese dinero que puede generar grandes movimientos siempre. Y esto relacionado al final con lo que es el estado de las criptos que tanto nos interesa. Vamos a verlo a través de el flujo neto en el mercado, en las entradas del ETF de Bitcoin. Ya sabes que el ETF de Bitcoin, no, cuando digo ETF, no es un solo ETF, son muchos ETFs. Como ves ahí, pues queda representado lo que es BlackRock, Fidelity, Grayscale, todos los ETFs que ya conoces. Si lo que estás viendo es barras por encima de la horizontal, como vemos últimamente, pues lo que nos está indicando es que hay compra de Bitcoin en estos ETFs. Con lo cual, a pesar de estas últimas caídas, lo que está habiendo es entrada positiva en los ETFs, con lo cual están comprando. Esto nos interesa mucho. Nos interesa mucho porque nos está diciendo que el dinero inteligente está adquiriendo también Bitcoins. Y ahí hay otro protagonista en el dinero institucional, como es MicroStrategy, la empresa de Michael Saylor. Y podemos ver aquí cómo ha ido evolucionando su tesorería con sus adquisiciones de Bitcoin. Como ves, últimamente ha estado comprando mucho. Aquí lo podemos ver incluso por días, lo que ha estado comprando. Ha estado comprando mucho últimamente. Y hay quien dice que hay cierta relación entre la subida de Bitcoin y estas grandes adquisiciones de MicroStrategy, sobre todo. Con lo cual es algo que hay que tener en cuenta. Si siguen acumulando comprando Bitcoins, eso nos dice algo. Si no siguen acumulando, si no siguen comprando Bitcoins, también nos dice algo. Nos dice algo realmente porque lo que hemos visto históricamente es que cuando ellos compran mucho, el mercado, el precio de Bitcoin, sube. Con lo cual, si dejan de acumular con el mismo ritmo, podemos tener un problema. En este caso, podríamos ver caídas en la cotización de Bitcoin. Y finalmente, también podemos ver las reservas de Bitcoin en los exchanges. Vamos a verlo con este gráfico de CryptoQuant, en el que podemos ver una caída brutal en las reservas en los exchanges. Cada vez quedan menos bitcoins en los exchanges. Y menos bitcoin en exchange, ¿sabes qué quiere decir? Significa escasez. Y tú ya sabes qué pasa con la escasez, ¿verdad? Y vámonos ahora también a ciertos gráficos que nos indican muchas cosas. En este caso, los gráficos de dominancias, que he hablado mucho últimamente. Vamos a verlos también. Lo primero que vemos ahí es que ha habido una gran caída en la dominancia. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Desde esos niveles que os había comentado ya en vídeos anteriores, lo que hemos tenido es una gran caída en la dominancia y ahora pues se está corrigiendo. Bien, veremos qué puede decir eso. Pero cuando Bitcoin cae, pero su dominancia también baja, y es lo que hemos visto, las altcoins suelen ganar en estabilidad. Bien, esto lo vimos hace unos días. En ese caso, lo que estábamos viendo es que incluso Bitcoin subía y la dominancia caía. Y las altcoins entonces se disparaban. Ahora ese impulso se ha detenido, ya lo hemos visto. Pero ojo, esto ya lo habíamos anticipado. ¿Por qué? Porque la dominancia de USDT había topado contra ese soporte clave y está entrando más dinero en moneda estable. Un ciclo lógico del mercado al final. Pero, ¿qué puede pasar ahora? Fíjate que volvemos al gráfico de Bitcoin, ahora expandido. Estamos viendo este escenario ciertamente alcista, ¿verdad? Nos fijamos que ha habido esta gran subida últimamente y de hecho lo que hace el precio, si nos fijamos bien en la acción de precio, es que sube y después corrige. Y ahora ha subido
es lógico que pueda corregir. Se pueden establecer muchas referencias en base a cuánto puede subir. Pero, bien, tampoco es cuestión de trazar líneas por trazar, simplemente dar una referencia que puede ser la forma en la que ha subido, con esta angularidad en la que ha subido el mercado. Y fíjate que si puedo proyectar la forma en la que ha subido a la actualidad, podemos tener que el precio podría perfectamente corregir hasta este nivel de aquí. ¿Por qué no? Lo que vemos en el pasado es que después de grandes movimientos impulsivos, el precio tiende a corregir. Tiende a corregir en esas zonas de alrededor del 50%, ¿vale? Y algo más. Con lo cual, en este último movimiento impulsivo que ha habido del mercado, fíjate que tendría sentido que el precio pudiera corregir hasta esas zonas también. Y confluye de alguna forma con esta proyección del canal. Viendo todos los datos, mi interpretación es que Bitcoin tiene condiciones para seguir subiendo. Pero ojo, las subidas no son lineales. Como estamos viendo, hay potenciales correcciones, pero las correcciones son necesarias. Y ahí es donde puedes encontrar tus mejores oportunidades, además, para entrar al mercado. Desde mi perspectiva, un retroceso hasta esos niveles de 85.000 sería lógico y saludable incluso. Es posible que veamos movimientos incluso laterales antes de que el precio retome su impulso. Pero entonces te puedes preguntar, ¿cómo deberías actuar? Bien, puedes actuar con dos estrategias distintas, dependiendo del perfil que tú tienes. ¿Y qué perfil puedes tener tú? Pues mira, puedes tener un perfil de si ya tienes Bitcoin acumulado. Tú ya tienes Bitcoin, estás contento con tus Bitcoins, con lo cual podrías esperar a esas correcciones para sumar más posiciones. Y si aún no tienes Bitcoin o tienes poco, puedes empezar a hacer DCA. Esas compras pequeñas en cantidades pequeñas, pero compras regulares, sin importar si el precio sube o baja. Define un plan, un objetivo claro y mantente fiel a él. Como has visto, el precio podría corregir. Si tú vas haciendo compras regulares, tú irás comprando a ciertos precios mientras el precio va cayendo, con lo cual estarás promediando ese valor de entrada. Si el precio sube, tú también estarás comprando, estarás promediando, comprando cada vez más arriba porque el precio se está escapando hacia arriba, con lo cual también te interesa entrar porque no tienes posiciones. En cambio, en el perfil que te indicaba al principio, el que ya tiene Bitcoin, pues si el precio se escapa, luego ya podrá comprar en correcciones posteriores. Con lo cual, en esta posible corrección actual, también se puede esperar a que el precio llegue a esos niveles de 85, por ejemplo, 85.000. Es simplemente una idea. Puedes tú definir tu propio plan, pero esas son propuestas que pueden ser interesantes de una forma genérica, hablando de esos dos perfiles. Este es el primer vídeo de una serie de vídeos que me gustaría hacer casi semanalmente para que viéramos el estado actual del mercado, para saber cómo se puede mover el mercado, cómo se puede dirigir hacia un movimiento alcista, bajista, en base primero a lo que hace Bitcoin, ahora es lo que debemos esperar, y luego ya veríamos también la propuesta que nos puede suponer esperar movimientos en las altcoins, que es donde realmente se pueden dar grandes ganancias. No te pierdas los siguientes vídeos del canal porque irán dirigidos hacia ahí y te pueden dar una planificación muy interesante para tu inversión en el mundo cripto. Y si te ha parecido útil, no te pierdas tampoco el siguiente vídeo que verás enlazado donde te enseño cómo utilizar las dominancias, como has visto en este vídeo, para entender mejor el mercado. Ahí te lo explico también de forma extendida.